Hola, mi nombre es Matías Miroski, yo soy médico especialista en clínica médica y medicina interna, miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Medicina y también miembro del Consejo de Medicina Vascular. Quiero agradecer a los colegas del Consejo de Metabolismo y Obesidad por la invitación a este curso de posgrado de abordaje clínico de la diabetes tipo 2 y les voy a presentar enfermedad cardiovascular en pacientes diabéticos tipo 2. Todos sabemos que la diabetes a nivel mundial es una enfermedad de alta prevalencia. Se calcula que un paciente cada 11 a nivel mundial tiene diabetes. En el año 2019 se calcularon 463 millones de pacientes con esta enfermedad, con dos veces mayor probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular. Como pueden observar, a nivel de nuestra región, en Centro y Sudamérica, se calculan que hay 32 millones de pacientes diabéticos, pero hay otras regiones del mundo, como por ejemplo en Asia, donde pueden llegar a haber hasta 163 millones de pacientes con diabetes en el año 2019. En nuestro país, nosotros tenemos esta cuarta encuesta nacional del factor de riesgo que se publicó en el año 2018, donde podemos observar que desde el año 2005, donde se realizó la primera encuesta, el aumento en la prevalencia de los pacientes con glucemia elevada y diabetes y se incrementó de un 8,4% a un 12,7% con un porcentaje de incremento del 32%. Por otro lado, sabemos que la enfermedad cardiovascular en los pacientes diabéticos no comienza al momento del diagnóstico, sino que mucho antes de llegar al diagnóstico, entre 5 y 10 años antes, durante esa etapa que conocemos frecuentemente como prediabetes e incluso, como dijimos antes del diagnóstico, los pacientes pueden desarrollar complicaciones macrovasculares y microvasculares. Esto se debe a que el deterioro en la función de las células beta lleva a una disminución en la secreción de la insulina y el aumento en la resistencia a la insulina, con el consecuente incremento en las glucemias postprandiales y también en las glucemias en ayunas, que son los mecanismos fisiopatológicos más frecuentemente que intervienen en el desarrollo de estas complicaciones. De ahí que el riesgo cardiovascular en los pacientes diabéticos está mucho tiempo antes de llegar al diagnóstico. Un paciente normoglucémico con un riesgo cardiovascular estándar se va incrementando progresivamente en la medida que pasa durante la etapa de prediabetes hacia una enfermedad diabética diagnosticada con el consecuente incremento en el riesgo cardiovascular. Es por eso que el riesgo cardiovascular nosotros lo podemos evaluar para intentar evitar que estos pacientes, como decíamos, desarrollen enfermedades macrovasculares y enfermedades microvasculares. A la izquierda de este gráfico podemos observar las manifestaciones macrovasculares más la insuficiencia cardíaca, como son la enfermedad coronaria cardíaca, la enfermedad vascular periférica y el accidente cerebrovascular, y a la izquierda las manifestaciones microvasculares como son la retinopatía, la neuropatía y la nefropatía. La enfermedad coronaria tiene una alta prevalencia en esta población que se calcula entre un 14 y un 21%. Más frecuentemente es la forma que se reporta y la que tiene más letalidad, y el riesgo de muerte por enfermedad coronaria en pacientes diabéticos es mucho mayor en mujeres que en hombres. La insuficiencia cardíaca es incluso de mayor prevalencia, se calcula entre un 19 y un 26%. Es la segunda forma más frecuente como manifestación inicial de enfermedad cardiovascular en pacientes diabéticos. Los hombres tienen dos veces más riesgo de desarrollarla, pero las mujeres tienen cinco veces más riesgo de poder desarrollar insuficiencia cardíaca si tiene diagnóstico de diabetes. La enfermedad vascular periférica tiene una prevalencia similar del 16 al 29%. Se considera la manifestación inicial de enfermedad cardiovascular más frecuente en los pacientes diabéticos, y las mujeres tienen una prevalencia algo superior con 1,8% cuando los comparamos con los hombres. Por último, dentro de las manifestaciones macrovasculares, el ACV es una de las también más frecuentes, las que generan mayor discapacidad con una prevalencia del 8 al 12%. Es la segunda causa de muerte en este grupo de pacientes y la prevalencia entre hombres y mujeres es muy similar. Respecto de las manifestaciones microvasculares,
Lo que tenemos que tener en cuenta es que su identificación es muy frecuente porque cualquiera de ellos, pero fundamentalmente la nefropatía y en segundo lugar la retinopatía, son factores de riesgo independientes para que un paciente desarrolle enfermedad cardiovascular en este grupo de pacientes. A nivel global, tenemos que saber que el 32% de los pacientes tienen alguna enfermedad cardiovascular al momento del diagnóstico y esa cantidad no es similar de acuerdo a cuál es la manifestación macrovascular. En este trabajo publicado en el año 2018, donde se evaluaron casi 4,5 millones de pacientes diabéticos, se identificó que el 29% tenía diagnóstico de arteriosclerosis, el 21% de diagnóstico de enfermedad coronaria, casi un 15% de insuficiencia cardíaca y muy superior al 14% de angina de pecho, 10% de infarto agudo de miocardio y 7,6% de accidente cerebrovascular. En otro estudio publicado en el año 2021, donde se evaluó la prevalencia también de enfermedad cardiovascular en adultos diabéticos tipo 2 en 13 países, donde se estudiaron en diferentes regiones del planeta. Fíjense que en América Latina, la Argentina arrojó una prevalencia superior a la media de este trabajo, con un 41,5% contra un 34,8% de general. Los únicos dos países que tuvieron mayor prevalencia en comparación en este trabajo fueron Israel con un 56% y Brasil con un casi 44%. Un subestudio de este trabajo, publicado en la revista Medicina, donde compararon los resultados de nuestro país con los resultados globales de los otros 12 países, fíjense que la prevalencia es superior en la Argentina y cuando nosotros evaluamos los distintos tipos de enfermedades cardiovasculares, siempre la Argentina fue muy superior en la prevalencia con respecto al global, excepto para enfermedad arterial carotídea, donde a nivel global es mucho más prevalente comparado con nuestra población. Otro dato muy importante es que cuando uno estudia cuál es la primera manifestación cardiovascular que aparece en este grupo de pacientes, en este estudio de cohorte a gran escala, donde se evaluaron 770.000 pacientes y los siguieron durante 4,5 años, un 18% desarrolló la primera manifestación de enfermedad cardiovascular. Y cuando se identificaron en qué órgano se encontró ese daño, fíjense que la enfermedad renal crónica y la insuficiencia cardíaca fueron más prevalentes con un 36% y un 24% en comparación con un 16% de accidentes cerebrovasculares, un 14% de infarto de miocardio y un 10% de enfermedad arterial periférica. Acá volvemos a destacar la importancia que no solo las enfermedades vasculares cardíacas o cerebros vasculares o la enfermedad vascular periférica son importantes, sino que la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica pareciera que son las manifestaciones que uno debería ir a buscar también con frecuencia para categorizar el riesgo de nuestros pacientes. Tal es así que en las guías, las últimas guías publicadas de la Sociedad Europea de Cardiología, donde analizan el manejo de la enfermedad cardiovascular en pacientes diabéticos tipo 2, ellos se plantean que ante la presencia de enfermedad cardiovascular o incluso ante la presencia de un paciente con diabetes tipo 2, lo que tenemos que ir a buscar es justamente si nuestro paciente con enfermedad cardiovascular es diabético o si nuestro paciente diabético al inicio ya no tiene una enfermedad cardiovascular. Una vez confirmada estas situaciones, yo voy a estar enfrente a un paciente que va a tener una enfermedad cardiovascular y ya sea de tipo arteriosclerótica, es decir, compromiso vascular cardíaco, cerebral o vascular periférico, o bien un paciente diabético con insuficiencia cardíaca. Este enfoque nos abre camino para que el manejo y el tratamiento de este grupo de pacientes sea distinto y adecuado. En estas guías
Se recomienda evaluar al paciente no solamente en la presencia de enfermedad vascular arteriosclerótica, sino también ante la presencia de un daño severo de órgano blanco. Y si encontramos esas alteraciones, directamente los consideramos de alto riesgo. En aquellos que no tengan estas condiciones, ellos recomiendan aplicar un score de riesgo que se llama Score 2 Diabetes, donde de acuerdo a la presencia de factores de riesgo tradicionales, los valores de presión arterial, los valores de colesterol y los años de historia de diabetes, se lo categoriza en diferentes porcentajes de riesgos de acuerdo a las características presentes en esos pacientes. Estos scores, que son muy interesantes, tienen la dificultad de que no están validados para nuestro país y nuestra región. Por eso la recomendación del abordaje inicial de los pacientes diabéticos y en la evaluación de su riesgo cardiovascular, se recomienda utilizar, como les dije, las tablas de la Organización Mundial de la Salud. Y de manera muy simple, nosotros podemos sentar ante un paciente con muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular, que son aquellos que ya tienen la enfermedad establecida, ya sea coronaria, cerebral o vascular periférica, aquellos que por algún método diagnóstico tienen ateromatosis subclínica asociada, o bien daño severo de órgano blanco, como puede ser proteinuria, clínex de creatinina menor a 30, retinopatía, hipertrofia ventricular izquierda, o bien lesiones tróficas en miembros inferiores sugestivas de enfermedad vascular. Si el paciente no tiene o no categoriza para muy alto riesgo y tiene una enfermedad de más de 10 años de evolución, sin daño de órgano blanco o bien la presencia de algún otro factor de riesgo cardiovascular tradicional, se lo considera de alto riesgo. La importancia de esto tiene que ver con la mortalidad de estos pacientes. Cuando uno compara la esperanza de vida en un paciente sin diabetes con un paciente con diabetes, en este último grupo la esperanza de vida disminuye en 6 años. Y si a eso le sumamos que el paciente con diabetes puede tener además enfermedad cardiovascular, la esperanza de vida se reduce en 12 años. De ahí que los mensajes claves de esta presentación son que en nuestro país hay un importante incremento en la prevalencia de prediabetes y diabetes, con un 32% cuando comparamos desde la primera encuesta nacional de factores de riesgo hasta la cuarta en el año 2018, que en la Argentina nosotros tenemos mayor incidencia de enfermedad cardiovascular cuando consideramos enfermedad coronaria, enfermedad cerebral o enfermedad vascular periférica e insuficiencia cardíaca en este grupo de pacientes, que nunca debemos olvidarnos que la insuficiencia cardíaca es una de las complicaciones más frecuentes y más olvidadas en pacientes diabéticos tipo 2, que el enfoque de estos pacientes debe estar orientado en la evaluación del riesgo a la identificación de complicaciones cardiovasculares y renales para un correcto enfoque terapéutico, y que la categorización de riesgos en este grupo de pacientes en nuestra región debe estar realizada en base a las calculadoras de la Organización Mundial de la Salud para las Américas. Espero que esto le haya sido de utilidad y a disposición para cualquier consulta que deseen realizar.